Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, deseándote que la pases bien. La familia Liu llevaba más de 3 años exiliada en Yuzhou. Con la fecha de la boda acercándose, finalmente enviaron un mensajero a través de las escarpadas montañas hasta la capital. La carta fue escrita con humildad y cautela, indicando que si la familia Chen deseaba rescindir el compromiso, la familia Liu no se opondría y devolvería con gusto el documento de compromiso. Solo deseaban preservar mi reputación. Conocía bien a mi familia. Mis padres habían guardado silencio al respecto durante años, simplemente esperando a que la familia Liu iniciara la cancelación. Esa noche, la señora Chen entró en mi habitación con la voz cargada de alivio. Comentó que la familia Liu había sido considerada al no involucrarme en sus problemas. Guardé silencio, aplastando inconscientemente el pañuelo de seda que tenía en la mano. La señora Chen ya se había acostumbrado a mi silencio y se dio la vuelta para irse. Madre. De repente, hablé con voz ronca. Si el compromiso con la familia Liu se anula de verdad, ¿qué planes tiene papá para mí? Hizo una pausa y se giró para mirarme con expresión complicada. Explicó que, como la familia Chen sería la que faltaría a su palabra, encontrar otra pareja de igual estatus sería difícil sin atraer chismes. Tras una pausa, añadió que papá quería que me fuera a la villa a las afueras de la ciudad a descansar allí durante 2 años. No dije nada más, simplemente me giré para mirar por la ventana. El granado, plantado por mi abuela hacía años, ahora proyectaba una sombra verde sobre el patio. Desde pequeña, había sido una persona de pocas palabras, sin saber cómo usar la dulzura para ganar afecto. El gran amor de mis padres era tan frágil como la luz del sol invernal, y nunca me reconfortaba del todo. Solo mi abuela me acariciaba la cabeza con cariño y decía que Florence era la más comprensiva de todas. Esa primavera, cuando la enfermedad de mi abuela se volvió incurable, usó sus últimas fuerzas para concertar el matrimonio con la familia Liu. En aquel entonces, el clan Liu era una prestigiosa familia de eruditos. Su nieto mayor, Arthur Liu, acababa de cumplir 18 años y su talento ya era reconocido. Mi abuela me agarró la mano con fuerza, respirando con dificultad pero con la mirada firme, y me dijo que, con Arthur protegiéndome, podría descansar en paz. Tras su fallecimiento, ese compromiso se convirtió en mi única fuente de apoyo. Sin embargo, menos de 1 año después, el panorama político cambió y la familia Liu se vio envuelta en una lucha de poder, sus propiedades confiscadas y toda la familia exiliada a la lejana Yuzhou. En la quietud de la noche, saqué la carta de anulación y leí cada línea a la luz de una vela. La letra era recta y elegante, sin duda escrita por el propio Arthur. Entre líneas, no había resentimiento, solo disculpas y una disposición sobria, casi cruel, a dejarme ir. Era la primera noticia que tenía de él en 3 años. Mi doncella Ji me preguntó con vacilación si realmente tenía intención de romper el compromiso. Al ver la vela parpadeante, los recuerdos me transportaron a la primavera de hace 3 años. Ante la placa espiritual de mi abuela, un joven vestido de civil había venido a presentar sus respetos. Al irse, se detuvo frente a mí y me dijo con dulzura que controlara mi dolor. Esa fue la única vez que nos vimos, sus rasgos eran delicados y su mirada dulce, tal como la había descrito mi abuela. Ahora que la familia Liu estaba en apuros, romper el compromiso sería una traición. Sin embargo, cumplir la promesa con terquedad significaría oponerme a todo mi clan. Y lo que es más importante, sabía muy bien que mis padres no serían como mi abuela, planeando pacientemente mi camino a través de las tormentas de la vida. Le pedí a Ji que trajera lápiz y papel. Extendiendo seda blanca sobre la mesa, dudé un buen rato antes de escribir. Escribí que, aunque Florence Chen era sencilla, entendía que una promesa valía 1000 monedas de oro. Mi abuela había confiado mi vida a la familia Liu, y lo recordaría en lo más profundo de mi ser, inmutable a pesar de la distancia. Si Arthur no hubiera roto el pacto, cumpliría mi palabra y esperaría. Si deseaba anular el matrimonio por compasión hacia mi situación, le pedí que me concediera 3 años. Durante esos 3 años, no hablaría del matrimonio, solo deseando honrar el corazón de mi abuela y el acuerdo entre nuestras familias. Doblé la carta, la sellé con cuidado y se la entregué a Ji, indicándole que buscara un mensajero de confianza para que la entregara directamente a Yuzhou a la mañana siguiente.
Afuera, las ramas de granado se mecían con la brisa nocturna, y la tenue luz de la luna iluminaba las hojas. Mi abuela solía decir que una granada con muchas semillas simbolizaba bendiciones y longevidad. Pero si incluso la fe y la justicia pudieran descartarse a voluntad, ¿qué significado tendrían las bendiciones? Sabía con claridad que, al entregar esta carta, estaba desafiando a mis padres y cerrando mi propio camino. Sin embargo, hay caminos que recorrer y promesas que cumplir. Los regalos de compromiso de la familia Liu llegaron una mañana lluviosa. Aunque carecían de la grandeza de su glorioso pasado, cada cofre estaba cuidadosamente ordenado, demostrando que habían hecho todo lo posible. Los cofres, atados con seda roja, fueron llevados a la mansión Chen, estrellándose como pesadas piedras en un lago en calma, rompiendo el silencio que todos habían mantenido tácitamente. En el salón principal, el rostro del maestro Chen estaba frío y pálido, mientras que la señora Chen me miraba conmocionada, con la voz temblorosa de ira y sorpresa, mientras preguntaba por qué la familia Liu había traído de repente regalos de compromiso. Me quedé con la cabeza gacha, con la mirada fija en los cofres aún cubiertos por el polvo del largo viaje. Respondí que ya le había dejado claras mis intenciones a mi madre. Mi madre estaba tan furiosa que le temblaban las manos, señalándome por atreverme a desafiarlas. El maestro Chen golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar la taza de té. Me llamó tonto por mantener correspondencia secreta con la familia Liu y preguntó cómo el clan Chen podía aliarse con criminales. Levanté la cabeza y, con calma, soporté su mirada furiosa. Sabía que estaba enojado no solo por la carta, sino porque había echado por tierra sus planes de casarme con una familia más poderosa. Padre. Dije con claridad en la atmósfera pesada del salón. La familia Liu no es culpable de un crimen imperdonable, solo ha sido degradada y exiliada. Mi abuela no organizó este matrimonio por poder, sino por la integridad de la familia Liu y el carácter de Arthur. Si nos apresuramos a cortar lazos ahora y casarnos conmigo en otro lugar, ¿no estaríamos confirmando nuestra propia inconstancia para que el mundo se burlara de nosotros? La señora Chen contuvo las lágrimas, preguntándome por qué era tan terca cuando normalmente era tan callada. Lamentó que casarme con alguien de las duras tierras de Yuzhou arruinaría mi vida e insistió en que solo lo hacían por mi propio bien. Di un paso al frente, me ajusté el vestido y me arrodillé solemnemente ante mis padres. Admití mi falta de lealtad filial al desafiarlos, pero afirmé que el compromiso estaba decidido, que las palabras de mi abuela no podían olvidarse y que la fe de la familia Liu no podía ser traicionada. Les pedí que me concedieran mi deseo. El salón principal se sumió en un silencio aterrador, roto solo por el sonido de la lluvia. El maestro Chen me miró fijamente, como si viera a su tranquila y obediente hija por primera vez. Hice una profunda reverencia, con la frente apoyada en el frío suelo de piedra, con una postura humilde pero una voluntad inquebrantable. La ira del maestro Chen se centró repentinamente en la señora Chen. Exigió saber si esta era la hija obediente que ella había criado, llamándome rebelde y poco filial. Padre, por favor, tenga cuidado con sus palabras. Mi hermano, William Chen, que había permanecido en silencio a un lado, intervino de repente, interrumpiendo las duras acusaciones. La señora Chen pareció despertar de su trance y se puso de pie bruscamente. Le gritó al maestro Chen, recordándole que yo era su hija legítima, no su enemiga. Ella lo acusó de difamar mi reputación para obligarme a morir, todo para dejar paso al tesoro que guardaba en su corazón. Mi cuñada tiró rápidamente de su manga para silenciarla. El rostro del maestro Chen se ensombreció como agua congelada. Con las duras palabras de la señora Chen, la protección de mi hermano y mi cuñada se debilitó, mientras que la concubina, hermanos de nacimiento en la esquina, no pudo ocultar la alegría en sus ojos. Permanecí arrodillado, sintiéndome como si cayera al abismo. Finalmente comprendí por qué mi abuela me había agarrado la mano con tanta fuerza en su lecho de muerte. Bajo la fachada de decoro y erudición, esta casa estaba llena de fríos cálculos. «Basta», gritó William, calmando el caos. Se giró e hizo una profunda reverencia a su padre, hablando con calma. Afirmó que la situación había llegado a un punto en el que discutir sobre el bien y el mal carecía de sentido. William señaló que los dones de la familia Liu ya habían entrado en nuestras puertas, a la vista de todos. Si anuláramos el matrimonio ahora,
la familia Chen quedaría totalmente desprestigiada, tildada de traidora y acusada de intimidar a los caídos. Su mirada recorrió a los hermanos que presenciaban el drama, advirtiendo que semejante escándalo comprometería la reputación de todos los hijos casaderos de la familia Chen. El pecho del maestro Chen se agitó, pero William había tocado su mayor debilidad, el honor familiar. Finalmente, el maestro Chen me miró con ojos fríos. Accedió a mi deseo, pero me advirtió con los dientes apretados que debía recordar que era mi propia decisión. Declaró que cualquier fortuna o desgracia que me aguardara en las duras tierras de Yuzhou no tendría nada que ver con la familia Chen, y que no se preocuparían más por mí. Volví a inclinarme, agradeciéndole con calma. Me puse de pie, con las rodillas temblando, pero la espalda recta mientras salía del sofocante pasillo sin mirar atrás. William me persiguió, deteniéndome en el pasillo con el ceño fruncido, preguntándome por qué tenía que hacer esto. Lo interrumpí con una leve sonrisa, diciendo que un pájaro volando en el viento y la lluvia podría simplemente estar regresando al bosque. Miré el granado del patio, que se había fortalecido con las tormentas. Mi abuela me había allanado el camino, pero algunos senderos los tuve que recorrer sola. El día de mi boda, mi dote consistía en solo 36 cofres. Incluso Victoria Chen, hija de una concubina, vivía con más lujo que yo. La señora Chen, resentida por haber arruinado mi futuro y odiando al maestro Chen por maltratarme, enfermó y no apareció. Mientras que el patio exterior era ruidoso, mi habitación estaba en silencio, solo el lealci terminaba el inventario. Los sirvientes eran pragmáticos y habían sido negligentes con mi dote, pero no quise discutir. William entró, despidió a Zi y me puso una pesada y robusta caja de madera en las manos. Cuando intenté negarme, me interrumpió, susurrando que la había guardado en secreto para mí y que no se lo dijera a nadie. Me dijo que el camino a Yuzhou era largo y que tendría que valerme por mí mismo. Apreté la caja con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. Mi padre siempre había favorecido a la concubina, y mi madre estaba ocupada luchando contra la concubina linda, así que a menudo me ignoraban. Victoria usó el favor de mi padre para reprimirme. William siempre fue justo, pero su justicia podía ser fría a sus ojos. Victoria y yo éramos solo dos hermanas a las que tratar por igual, sin ninguna protección especial para mí. Llegó la hora propicia y me cubrí la cabeza con el velo, ocultando la fría habitación y mis pensamientos caóticos. Los petardos estallaron, pero no pudieron ahogar la voz suave pero aguda que me pedía que parara a mis espaldas. Victoria se acercó tranquilamente, vestida con ropas espléndidas y cubierta de joyas. Detrás de ella, dos mujeres mayores llevaban un pesado cofre de madera. Sonrió con sorna, diciendo que había venido a enriquecer mi dori. Explicó que mi padre le había dado toda la seda del tributo ese año, y pensando que nunca vería una tela tan fina en Yuzhou, me había reservado un rollo para que lo guardara en el fondo de mi cofre. Enfatizó esas palabras, con la mirada burlándose de mis 36 grandes cofres de dori. El cofre se depositó pesadamente al final de mi procesión, el sonido fue como una bofetada. A través del velo, hablé con calma, dándole las gracias, pero recordando que tan preciosa seda se desperdiciaría en los fuertes vientos de Yuzhou. Le sugerí que lo guardara en la capital para confeccionar ropa más bonita. Luego le ordené a Ji que devolviera el pesado regalo al patio de la señora mayor. Mi voz no fue fuerte, pero fue decisiva. El camino por delante podía ser tormentoso, pero era mejor que estar atrapada en una jaula dorada, desperdiciando mi vida en luchas sin sentido. Al igual que Madame Chen, quien antaño fue una noble digna, pero se perdió en las interminables batallas del patio interior, dejando solo amargura y agotamiento, el carruaje viajó durante más de un mes antes de llegar finalmente a Yuzhou. El viento de finales de otoño soplaba por la desolada ciudad teñida de amarillo. Bajo los viejos muros, una figura con túnica verde se erguía alta y erguida, silenciosa y resistente como el bambú. Ji susurró que era el joven amo de la familia Lu. Levanté la cortina y me encontré con una mirada serena, que aún conservaba la claridad que había visto 3 años atrás, pero ahora con la estabilidad propia de las dificultades. Dio un paso al frente e hizo una reverencia, diciendo amablemente que debía estar cansado del largo viaje. No había resentimiento ni adulación en su voz. Asentí en respuesta,
notando su túnica descolorida y comprendiendo la situación actual de la familia Lu. Se disculpó por el alojamiento sencillo y abrió la marcha él mismo. El carruaje se detuvo frente a un pequeño patio a las afueras de la ciudad, con paredes blancas y azulejos grises, tranquilo y sin pretensiones. Arthur se disculpó por la modestia de su hogar. Negué con la cabeza y lo seguí. El patio estaba limpio y ordenado, sin lujos, pero irradiaba una sensación de orden y dignidad. Al pasar el biombo, vi a sus padres esperando. El maestro Lu y la señora Lu llevaban ropa vieja y se veían delgados, pero sus ojos no reflejaban amargura, solo paz e integridad. Di un paso al frente y me arrodillé para presentar mis respetos. La señora Lu me ayudó a levantarme personalmente, con las manos cálidas y ásperas por el trabajo, llamándome buena niña. Dijo que, desde mi llegada, era de la familia y no había necesidad de formalidades. El maestro Lu se acarició la barba y asintió, diciendo que la familia Lu recordaría el honor de la familia Chen. Solo esperaba que Arthur y yo nos apoyáramos mutuamente y viviéramos en paz. Sus palabras fueron sinceras, sin escrutinio. Al oír esto, mi nueva cuñada, se oyó una voz clara. Me giré y vi a una chica de unos 13 o 14 años, parecida a Arthur. Llevaba un sencillo vestido blanco y me miraba con ojos brillantes y curiosos. Madame Lu la regañó suavemente, llamándola Daisy. Daisy Lu, la hermana menor de Arthur, ignoró la reprimenda y me jaló la manga, diciendo con alegría que era hermosa y que había cumplido mi palabra, convirtiéndote en una mujer de belleza e integridad. Su inocencia y franqueza me tomaron por sorpresa, y una calidez se apoderó de mi corazón. Nadie había afirmado jamás mi valor de forma tan directa y pura. Mi padre siempre me llamaba estúpida, alegando que carecía de la habilidad de Victoria para los arreglos florales y la recitación de poesía. Madame Chen lamentó mi silencio, diciendo que no era tan inteligente como Victoria, que no sabía complacer a los demás y que no podía alegrar a mis padres. Pero, ¿debe el vínculo entre padres e hijos siempre sopesarse y medirse, intercambiarse por talentos e inteligencia? Era aburrida, callada. ¿Significaba eso que estaba destinada a ser indigna de un hogar cálido? Esa noche, la cena fue tan sencilla que no merecía mención alguna. Arthur guardó silencio un momento antes de hablar por fin. Señaló que el clima en Yuzhou era duro y temía que yo hubiera sufrido injusticias. Dejé los palillos y lo miré directamente a los ojos. Arthur, dije. No vine aquí a disfrutar del lujo. Hizo una breve pausa. Mi abuela eligió a la familia Lu. Hablé despacio, con un tono tranquilo pero claro, porque ella creía en la integridad de la familia Lu, y yo había venido a Yuzhou por voluntad propia porque creía en mi abuela. Hice una pausa antes de añadir que compartir tanto la amargura como la dulzura sería suficiente. Una oleada de emoción pareció atravesar su mirada profunda, pero se apaciguó rápidamente, dejando solo una palabra que cayó con el peso de 1000 libras, codicia. Mis padres llevaban años en desacuerdo, así que nunca me había atrevido a soñar con un matrimonio fácil y armonioso. Pero llegados a este punto, estaba dispuesto a dar el primer paso y ofrecer la amabilidad más sencilla que pude reunir. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano. Ji trajo mi ropa y me preguntó qué conjunto quería ponerme. Miré los exquisitos vestidos y negué con la cabeza, optando por un sencillo vestido de algodón. Ya que había prometido compartir sus dificultades, no debía aferrarme a la apariencia de la joven de la familia Chen. Al salir al patio, vi a mi suegra cuidando el huerto. Me arremangué y me acerqué, ofreciendo mi ayuda. Me miró con cierta sorpresa, luego sonrió con complicidad sin negarse, me dio una pequeña azada y me advirtió que no me ensuciara la ropa. Acepté la herramienta e imité sus movimientos, aflojando la tierra. El aroma a tierra húmeda se elevaba en el aire mientras la azada ablandaba la tierra. Ella me instruyó con paciencia, indicándome dónde plantar oqueira y dónde plantar los rábanos. Daisy se acercó con té, mientras el maestro Liu estaba sentado en el porche hojeando un libro, levantando la vista de vez en cuando con dulzura. Al poco tiempo, se me formaron gotas de sudor en la frente y me picaron ligeramente las palmas de las manos, pero una sensación de paz que nunca había conocido empezó a invadir mi corazón. Arthur estaba ocupado con sus deberes oficiales,
pero siempre que volvía del trabajo, solía esconder pequeñas alegrías en sus mangas. A veces era una bolsa de azúcar, castañas asadas aún calientes, otras una rama de espino rojo confitado. Los artículos no eran caros, pero había recorrido medio Yuzhou para traerlos con cuidado. Daisy fingía celos, tirando de la manga de su hermano y quejándose de que sus ojos solo veían a su cuñada, ahora suegra. Arthur la despedía con impaciencia, diciéndole que podía ir al mercado 3 veces al día y comprar lo que quisiera. Daisy se reía y salía corriendo, dejando el patio lleno de risas cálidas y apacibles. Esa simple intimidad a menudo me hacía vacilar el corazón. En la familia Chen, las cosas nunca habían sido así. Recordé el año en que mi cuñada regresó de visitar a su familia con una cesta de melocotones frescos y carnosos. Sabiendo que me gustaban, me guardó algunos en secreto. Inesperadamente, Victoria se enteró y armó un escándalo delante de papá, llorando y acusando a nuestra cuñada de favoritismo y trato injusto. Papá, sin molestarse en preguntar detalles, regañó de inmediato a William por no administrar la casa con rigor. William descargó su ira contra su esposa, y al final, confiscaron los duraznos de mi habitación y se los llevaron a la fuerza. Incluso ahora, recordaba con claridad a Victoria apoyada en la puerta, con la mirada triunfante de un vencedor reclamando un botín de guerra. Desde ese día, no volví a tocar melocotones frescos. No porque ya no me gustaran, sino porque ese cariño, junto con una pequeña esperanza que solo me pertenecía a mí, había sido pisoteado hasta quedar en nada. Ese día, Arthur regresó y me puso delante un paquete de bocadillos envueltos en papel aceitado. Desaté el cordón y vi un puñado de duraznos secos, rojos y carnosos. Habló con naturalidad, diciendo que los había visto frescos en el mercado y que pensó que podrían gustarme. Dudé un momento, luego tomé un trozo y me lo metí en la boca. El dolor, mezclado con la dulzura, se extendió por mi lengua. Levanté la vista y me encontré con su mirada tierna. En ese momento, comprendí de repente que el verdadero aprecio nunca requiere lucha, superará silenciosamente todo el ruido insignificante para alcanzarte, en paz y serenidad. Tras la primera nevada, los campos quedaron desolados y silenciosos. Arthur nos llevó a Daisy y a mí a cazar fuera de la ciudad. Nos topamos con un campo de cebada cubierto por una fina capa de hielo, los brotes jóvenes se marchitaban con el viento frío. No pude evitar fruncir el ceño, preocupado de que el duro invierno en Yuzhou dañara los cultivos. Él pareció percibir mi preocupación y se agachó para limpiar la nieve acumulada. Dijo que con tanto hielo y nieve este año, la cebada crecería aún más verde el año que viene. Me quedé mirando, viendo los brotes de cebada bajo el hielo frío, aún tan verdes como agujas tiernas. Tomó mi mano fría en silencio, diciendo que el viento y la nieve de los primeros años con el tiempo se cristalizarían en abundancia. Sentí un calor intenso en los ojos. Resultó que realmente existía esa persona en el mundo. Alguien que podía leer tus preocupaciones no expresadas y creer que, después de las tormentas, inevitablemente habría una cosecha abundante. El viejo árbol erudito del patio floreció y se marchitó, y yo había vivido un año entero de pobreza pero en paz con la familia Liu. Ese día, Arthur entró apresuradamente al estudio, con una carta de la estación de correos. «Padre». Su voz era firme, pero no podía ocultar la tensión. Había una carta de la capital. Mi suegra se lavó las manos y salió de la cocina, y Daisy dejó la aguja de bordar. La sala quedó en silencio mientras todos miraban la delgada carta. El maestro Liu lo leyó, guardó silencio un buen rato y luego lo colocó con cuidado sobre la mesa. Anunció que Su Majestad había emitido un decreto convocándonos de regreso a la capital. Esa noche, había un plato de carne extra en la mesa. Mi suegra me puso comida en el plato, con voz suave, me contó que había sufrido ese año. Negué con la cabeza, respondiendo que éramos familia, así que no había necesidad de distinguir entre las dificultades y la comodidad. A altas horas de la noche, Arthur entró en la habitación y se quedó en silencio un rato antes de hablar. Dijo que la situación en la capital era compleja y que, en este viaje de regreso, como no era de la familia Liu, lo interrumpí con la mirada tan serena como al principio. Entonces, naturalmente, debía compartir tanto lo dulce como lo amargo. El carruaje avanzó a toda velocidad por el largo camino, deteniéndose finalmente frente a la capital.
Aunque la mansión Liu había sido parcialmente restaurada, aún persistían rastros de la antigua desolación, imposibles de ocultar. Poco después de nuestra llegada, el portero entró corriendo para informar que el carruaje de la familia Chen había llegado. Acompañado por mis padres, mi cuñado y Arthur, fui al recibidor para darles la bienvenida. En el patio, mis padres y mi hermano ya estaban allí. La señora Chen se adelantó rápidamente, sujetándome la mano con fuerza y observándome con atención durante un buen rato. Su voz estaba llena de compasión al decir que había perdido mucho peso, pero sus ojos, inconscientemente, recorrieron mi sencilla ropa. El maestro Chen asintió levemente, volviéndose hacia el maestro Liu para decirle que su hija era ingenua y torpe, y se disculpó por molestar a sus suegros para cuidarme. Sus palabras sonaban humildes, pero eran como pequeñas agujas que me clavaban la punta del dedo en el corazón. William tosió suavemente, con una clara desaprobación en su rostro, pero la señora Chen parecía ajena. Siguió sonriendo y diciendo que yo había sido callado desde niño, inepto para la gestión y aún más torpe en las interacciones sociales, y que les pedía a mis suegros que me enseñaran más. Cada palabra se desprendía de preocupación, pero cada palabra me recordaba constantemente mis defectos. Esas críticas habituales eran como viejas heridas que se abrían en un día lluvioso, palpitando con un dolor sordo. Antes de que pudiera hablar, mi suegra se adelantó con calma. Su mirada era clara, su voz no era fuerte, pero cada palabra era decisiva. Mis suegros se equivocan, dijo, poniéndome una mano suavemente en el hombro. Florence entiende de etiqueta, es firme y paciente, y dirige la casa con disciplina. Durante el último año, todo en la mansión ha estado en orden, y todos los vecinos la han elogiado. Tener una nuera tan virtuosa es una bendición para la familia Liu. Me miró fijamente, con una mirada cálida e inquebrantable, sin la menor vacilación. Concluyó diciendo que, aunque la familia Liu era frugal, valoraban el carácter y la benevolencia, y pidió a mis padres que no criticaran a su nuera con tanta ligereza en el futuro. El patio delantero se sumió en un silencio alarmante. La sonrisa del maestro Chen se endureció ligeramente, y la expresión de la señora Chen se volvió compleja e insondable. De pie junto a mi suegra, sentí de repente como si el espíritu de mi abuela hubiera aparecido, protegiéndome silenciosamente. Una verdadera familia nunca escatima en brindarte el mayor apoyo. Deja que los mayores pasen primero a la sala, nosotros los seguiremos, dijo Arthur, inclinándose ligeramente, su cálido aliento rozándome la oreja. No te tomes a pecho las palabras de los demás. Para mí, eres un tesoro. Llevábamos un año casados, pero esta era la primera vez que Arthur me decía palabras de cariño tan directas. Siempre había sido amable, respetuoso y comedido. Sabía que me trataba bien, pero en el fondo, una voz siempre me susurraba que era un caballero tan recto que, sin importar con quién se casara, la trataría con respeto y sería un esposo perfecto. Así que no era porque yo fuera digna, sino porque él era intrínsecamente bueno. Pero inesperadamente, un hombre tan bueno me afirmó sin dudarlo. En el solsticio de invierno, que coincidió con el cumpleaños de Madame Chen, Arthur y yo preparamos regalos y fuimos a la mansión Chen a celebrar. En el gran salón, brillantemente iluminado, los invitados entraban y salían, y las risas inundaban el ambiente. Madame Chen se sentó en el asiento de honor, con la espalda recta y los hombros erguidos, y una expresión serena y elegante. En medio del banquete abarrotado, ella siempre era quien atraía la atención de la gente. De noble cuna, de apariencia digna y sin falta de talento, estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Era una lástima que la persona a quien su padre amaba no fuera ella. Le dio todo su favor a la concubina Linda, una mujer de apariencia ordinaria y origen humilde. Incluso Victoria, hija de ella, fue sobreprotegida por ello, hasta el punto de que la injusticia se convirtió gradualmente en la norma. La mirada de Madame Chen atravesó la multitud y finalmente se posó en mí. Su sonrisa impecable se desvaneció al instante. Me observó de pies a cabeza, deteniéndose en mi rostro sin empolvar y mi ropa sencilla, frunciendo ligeramente el ceño. Pero aún así, noté que cuando Arthur y yo nos acercamos para presentar la estatua de Jade Wanjin cuidadosamente seleccionada, solo la miró de reojo antes de ordenarle a la criada que se la llevara. Entonces se giró hacia Victoria, quien estaba acurrucada junto a su padre, con una apariencia encantadora y una sonrisa suave.
Un destello de pérdida y reticencia cruzó los ojos de Madame Chen, aunque lo reprimió rápidamente. ¿De verdad que sí? Aprovechó un momento en que nadie la observaba para acercarse, en voz baja, pero con un reproche familiar y un resentimiento indescriptible. Si tan solo tuvieras la mitad de la inteligencia de Victoria, supieras cómo hacer felices a los demás, supieras lo que significa ser una alegría para tus padres, entonces yo no lo sería. Sus palabras se apagaron en un profundo suspiro. No respondí. Comprendí la profunda melancolía de mi madre. Siempre se creyó superior a la concubina linda en todo, perdiendo solo en una cosa, conservar el corazón de su esposo. Ella no pudo afrontar ese único fracaso ni dejarlo ir. Así que, inconscientemente, me cargó esa carga. Era como si, por falta de amor y de elocuencia, hubiera perdido una y otra vez en esa lucha de toda la vida. Durante el banquete, Victoria tomó una pipa y cantó. Sus dedos danzaron sobre las cuerdas como agua fluyente, sus ojos coqueteando con el público, y recibió un estruendoso aplauso en cuanto terminó la canción. El maestro Chen rió con ganas, asintiendo repetidamente en señal de alabanza, con los ojos llenos de cariño. La señora Chen estaba sentada con la espalda recta, con una sonrisa digna aún dibujada en las comisuras de los labios, solo con las uñas clavadas en las palmas de las manos, casi traspasando la piel. Me senté en silencio en medio del banquete, familiarizado con esta atmósfera sofocante que no requería palabras, solo miradas para dejarme sin aliento. Justo entonces, bajo la mesa, una mano cálida rozó suavemente la mía y la apretó con fuerza. Arthur no se giró para mirarme, su expresión permaneció tranquila mientras charlaba con la persona a su lado, como si la acción fuera accidental. Sin embargo, el calor de sus palmas disipó silenciosamente el frío que me rodeaba, haciéndome temblar el corazón. Después de varias rondas de vino, las criadas trajeron fruta fresca. Entre los platos coloridos, destacaba un plato de melocotones frescos y carnosos, enviado justo esa mañana por la familia de mi cuñada. Los ojos de Victoria se iluminaron y su voz, suave como el agua, le dijo a papá que los melocotones se veían deliciosos. El maestro Chen rió de inmediato y le pidió que se llevara todo el plato. Antes de que pudiera terminar, Madame Chen habló de repente, con una voz suave, pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. A Florence también le gustan los melocotones. Me miró con una expresión tan compleja que casi transmitía una sensación de coerción. Cierto, Florence. Lo comprendí al instante. No intentaba pelear por mi parte, sino usarme como peón para comprobar si nosotras, madre e hija, aún teníamos un lugar en el corazón de padre. El maestro Chen frunció el ceño levemente y me miró con un tono superficial y frío. Dijo que Victoria era frágil y rara vez tenía cosas que le gustaban, así que debía comer primero. Añadió que, como hermana menor, debía saber ceder ante mi hermana mayor. Esa frase otra vez. Desde la infancia hasta la edad adulta, mientras Victoria quería algo, yo tenía que ser comprensivo. Mientras ella hablara, yo tenía que ceder. Miré el plato de duraznos frescos y vi de repente los duraznos confiscados de mi habitación años atrás, junto con la mirada triunfante de Victoria apoyada en la puerta. El fuego que llevaba años sofocado finalmente estalló. Me puse de pie lentamente. Todo el banquete quedó en silencio al instante. Padre. Mi voz no era fuerte, pero sí articulada, y cada palabra se transmitía con claridad. En cuanto a la jerarquía, soy la hija legítima, y ella nació de una concubina. En cuanto a la razón, hoy tanto Victoria como yo somos huéspedes que regresan a la mansión. ¿Por qué debo ceder ante ella incluso ahora? El rostro del maestro Chen se ensombreció de inmediato y golpeó la mesa con la mano, preguntándome cómo me atrevía a hablarle así. Hija, no se atreve. Lo miré fijamente, con la espalda recta como una regla. Es solo que no entiendo por qué, a los ojos de mi padre, solo Victoria necesita protección y cariño, mientras que yo. Me temblaba un poco la voz, pero no me rendí. Siempre debo ceder, siempre ser indigno de ser visto. Los dedos del maestro Chen temblaban de rabia. Victoria ya tenía los ojos llorosos, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Florence. Madame Chen se levantó de repente, pálida, con la voz temblorosa, como si estuviera a punto de quebrarse.
Deja de hablar. ¿De verdad tienes que destrozar este último vestigio de dignidad? ¿Tienes que dejar que todos vean lo fracasada que soy? Me quedé paralizada. Mi madre. Nunca estuvo de mi lado. Siempre se le había dado bien iniciar conflictos, pero cuando las cosas se salían de control, la primera persona a la que empujaba para capear el temporal era siempre yo. ¿Qué más podía esperar? Debería haberlo entendido antes, porque así era. En medio del caótico banquete, Arthur se levantó tranquilamente y caminó a mi lado. Su figura era alta y erguida, de una calma desconcertante, como un muro invisible que me protegía. Suegro. Su voz no era fuerte, pero fue suficiente para silenciar el gran salón. Florence es ahora nuera de la familia Lu. Su mirada recorrió todos los rostros presentes, hasta que finalmente se posó en mi padre, serena pero penetrante. Su dignidad es la dignidad de la familia Lu. En mi opinión, el asunto de hoy nunca se trató de luchar por un melocotón, sino de luchar por el bien y el mal, por principios. Tomó mi mano, su palma era cálida, su voz aún suave, pero cada palabra caía como una roca. Si la mansión Chen cree que el melocotón no le pertenece, entonces la mansión Lu naturalmente encontrará mejores melocotones en el futuro. Marido y mujer suplicamos despedirnos. Sin esperar respuesta, me acompañó. Ante las miradas atónitas y rígidas de todos, abandonamos el gran salón, tan serenos como si nunca hubiera habido una tormenta. Ya había superado la edad de luchar por comida y la de anhelar el favoritismo de mis padres. Pero en ese momento, aún quería luchar una vez, no por un melocotón, ni por la mirada de mi padre, y mucho menos para implorar la protección tardía de mi madre. Luché por mí mismo. Por la niña de 8 años a quien le robaron su horquilla de jade y solo sabía agachar la cabeza y llorar en secreto. Por la niña de 12 años incriminada por su concubina, hermana de nacimiento, y obligada a arrodillarse en el frío salón ancestral. Por Florence en su ceremonia de mayoría de edad, a quien le arrebataron de las manos el último recuerdo de su abuela. Arthur me alejó con paso firme. Solo cuando entramos en el pasillo, completamente aislados de los susurros tras nosotros, se detuvo. El atardecer proyectaba un resplandor, y las linternas acababan de encenderse, una cálida luz dorada caía sobre sus hombros. Me miró, con los ojos tan quietos como el agua, y simplemente usó el pulgar para secarme suavemente una lágrima del rabillo del ojo. ¿Te arrepientes? Su voz era muy suave, no una acusación, sino una pregunta. Negué con la cabeza. Las olas turbulentas en mi corazón se habían calmado poco a poco, reemplazadas por una claridad sin precedentes. No, mi voz sonaba extrañamente tranquila. Es solo que te he causado problemas, esposo. Al oír esto, las comisuras de sus labios parecieron curvarse ligeramente. La familia Lu no teme a los problemas. Dijo lentamente, solo tememos que nuestros familiares sufran injusticias. Esa sola frase me atravesó el corazón como una brisa primaveral. En un instante, el hielo acumulado durante años se derritió y las flores florecieron en el cielo. Así es como se siente ser favorecido. No necesitas ser perfecto, no necesitas soportar. Simplemente ser tú mismo es suficiente para que alguien esté dispuesto a sostener el cielo para protegerte. Él tomó mi mano, sus dedos acariciando suavemente mi palma donde las marcas de uñas estaban rojas. ¿Te duele? Solo entonces me di cuenta de lo fuerte que había estado apretando el puño. No me duele, respondí, y no pude resistirme a apretarle la mano. Cayó la noche, y el sonido del badajo del vigilante resonó a lo lejos. Me echó la capa sobre los hombros, un movimiento tan natural como si lo hubiera hecho incontables veces. Vámonos a casa. Después de que mi esposo y yo saliéramos de la mansión Chen, el gran salón permaneció sumido en un silencio inquietante, salvo por los sollozos intermitentes de Victoria y la respiración agitada del maestro Chen, mezclada con una rabia contenida, que oprimía cada rincón de la habitación. La señora Chen permaneció allí sentada, con la espalda recta, pero su mente repasó la última mirada de su hija, extrañamente tranquila, con un dejo de compasión comprensiva. Sintió como si alguien le hubiera vaciado el corazón. De repente,
Comprendió que el asunto de hoy nunca se había tratado de un melocotón, ni de ganar o perder una discusión delante de todos. Fue la última vez que su hija intentó acercarse a esta madre, esperando apoyo incondicional, y ella, como lo había hecho durante más de 10 años, decidió retirarse. Un miedo que nunca había conocido nació silenciosamente, envolviéndola en su corazón y apretándola. Ese miedo fue más aterrador que el momento en que supo que su esposo prefería una concubina, más pesado que cualquier pérdida en las batallas del patio interior. Porque esta vez, comprendió vagamente que realmente había perdido algo irrecuperable. Había perdido a la hija que siempre la había apoyado en silencio, que volvía a llamar a su madre, sin importar cuántas veces la olvidaran. El banquete aún no había terminado, los invitados aún no se habían marchado, pero el espacioso salón estaba invadido por una soledad desconocida. Una lágrima tardía resbaló silenciosamente por su mejilla cuidadosamente arreglada, empapando su espléndida túnica de brocado, dejando una pequeña mancha oscura tan sutil que nadie notó. Pero el destino suele dar un giro en los momentos aparentemente más tranquilos. Menos de medio mes después, una carta ensangrentada, entregada con riesgo de muerte por un antiguo sirviente de la familia Chen, destrozó aquella frágil pieza. El anciano sirviente había sido mayordomo en el patio de la concubina Linda. Su único hijo había sido lastimado por el primo de Linda, hasta quedar física y mentalmente inválido. Tras años de sufrimiento, ahora que su fin se acercaba, finalmente decidió revelar el secreto enterrado durante casi 20 años. La carta fue entregada directamente al estudio del maestro Chen. Primero se escuchó un silencio sepulcral, luego el estruendo de una taza de té al romperse contra el suelo, seguido de un rugido furioso como el de una bestia enjaulada. Esa mujer venenosa, ese engendro bastardo. El maestro Chen, con los ojos inyectados en sangre, volcó su escritorio con una mano, haciendo volar papel, pinceles y tintero por el suelo. Corrió al patio interior y le arrojó la delgada carta a la cara a la concubina Linda, presa del pánico. Victoria. ¿De quién es hija realmente? En la carta se registraban claramente la hora, el lugar, los testigos e incluso los intermediarios de años atrás. Cada detalle era hermético, sin dejarle a Linda margen para la negación. Su rostro palideció, todo su cuerpo tembló, y en el momento en que se desplomó en el suelo, se derrumbó y lo confesó todo. La noticia se extendió como un rayo por la mansión Chen. La amada y legítima hija, apreciada durante 20 años, el tesoro que había causado tanta injusticia a la verdadera esposa e hija legítima, resultó ser la hija bastarda de la concubina Linda y su primo. El maestro Chen temblaba incontrolablemente, imágenes de años de favoritismo, de cuántas veces había regañado a su esposa e hija por esta hija bastarda, destellaron ante sus ojos, mareándolo, sintiendo una opresión en el pecho y casi vomitando sangre. Afuera, en el pasillo, la señora Chen se quedó paralizada. Las cuentas budistas que tenía en la mano cayeron al suelo, entrechocando secamente. De la conmoción al absurdo, y finalmente a una profunda tristeza. Resultó que su lucha de toda una vida se había cimentado sobre una mentira tan repugnante, y la causa principal que la había distanciado aún más de su hija era precisamente este sucio engaño. La noticia llegó a la familia Liu. En ese momento, yo estaba en el patio, regando lentamente un granado recién enraizado. Mi mano se detuvo un momento y el agua salpicó, brillando sobre las hojas jóvenes y verdes. No sentía mucha alegría en el corazón, solo un vacío inmenso e indescriptible. Resultó que el amor paternal que anhelaba en mi juventud y el afecto conyugal por el que mi madre había luchado durante más de la mitad de su vida se habían extraviado desde el principio en una obra meticulosamente calculada. Como un escenario elaborado que se derrumba de repente para revelar la desoladora y fría verdad que se escondía debajo. El maestro Chen enfermó de rabia, que lo atacó el corazón, postrado en cama incapaz de levantarse. Por las leyes de la piedad filial, la razón y el sentimiento, tuve que regresar a la mansión Chen para visitarlo. La habitación del enfermo olía a medicina. Se apoyó en las almohadas, con el pelo canoso hecho un desastre. En tan solo medio mes, el otrora imponente padre se había marchitado tanto que apenas se parecía a su antiguo yo. Al verme entrar, una emoción compleja cruzó por sus ojos nublados. Florence. Su voz sonaba ronca mientras intentaba incorporarse para sentarse. Di un paso adelante, agarrándolo del brazo justo a tiempo y ajustando la almohada con cuidado.
Papá necesita descansar, dije, colocándole el cuenco de medicina caliente en la mano, con un tono tranquilo y sin resentimiento. Su mano temblaba al tomar el cuenco, con la mirada fija en mi rostro, como si intentara encontrar algo en mi serenidad. Padre. Todos esos años, padre. Se le atragantó, incapaz de continuar. Bajé un poco la mirada. El pasado ya pasó. Papá debería cuidar de su salud. Sin culparlo ni consuelos perfumados, simplemente me senté tranquilamente a su lado, dándole agua en el momento justo después de tomar su medicina y dándole palmaditas suaves en la espalda cuando tosía. Cada gesto era digno e impecable, pero era como si se hubiera erigido un muro invisible entre nosotros. Abrió la boca varias veces, pero se detuvo, dejando escapar finalmente un suspiro cansado y cerrando lentamente los ojos. Al salir y llegar a la puerta, me detuve y me di la vuelta. Seguía cerrando los ojos, pero una lágrima clara se deslizó silenciosamente por el rabillo del ojo, filtrándose lentamente por sus sienes plateadas. Al salir, la luz del sol era extrañamente brillante. Respiré hondo y me alejé sin mirar atrás. Padre e hija, nos habíamos perdido los mejores años de nuestras vidas. Al día siguiente, William llegó temprano, atravesando el rocío de la mañana para visitarnos. En la mesa de piedra del patio, frunció el ceño. Florence, sé que nuestros padres cometieron muchos errores en el pasado, pero ahora papá está gravemente enfermo y mamá, bueno, sigue siendo de nuestra sangre. No dejes que el resentimiento cause dolor a nuestros parientes. Levanté la tetera y vertí lentamente el té en una taza de porcelana blanca, el líquido verde claro humeaba ligeramente. Hermano, respondí en voz baja, nunca he guardado rencor. En medio del tenue aroma a té, sus ojos aún estaban llenos de duda. No toda distancia nace del odio. Lo miré directamente a los ojos, con una voz tranquila que rozaba la frialdad. Es solo que el corazón que una vez esperó con ardiente esperanza ha visto su último atisbo de calor consumido por años de indiferencia, día tras día. Mientras mis palabras caían, el suave tintineo de las campanillas de jade, como agua fluyendo, resonó desde el pasillo. Mi cuñada se acercó con un abanico en la mano, con una postura digna y una mirada clara hacia William. Eres el hijo mayor y legítimo. Habló despacio, cada palabra con claridad. Desde tu nacimiento, nuestros padres y familiares te querían y valoraban. Pero Florence no, fue olvidada, descuidada y negada una y otra vez. Como su hermano, también una vez te mantuviste al margen de ese silencio. ¿Qué derecho tienes a aconsejarle que lo deje ir? William se quedó un poco atónito, mi cuñada cerró el abanico, con voz tranquila pero no débil. Te diré que todos en la familia Liu tratan a Florence con cariño. Sus suegros entendían el decoro y su esposo la respetaba. Somos su familia de soltera, deberíamos alegrarnos de que esté a salvo y estable. ¿Por qué tienes que obligarla a recordar esos años infelices? Se giró y tomó mi mano, su palma cálida. Hermana, escúchame. Su voz se volvió suave pero firme. El corazón de una persona tiene un límite, no puede guardar viejas heridas para siempre. Ya que estás en un buen lugar, vive tu vida con tranquilidad. Los asuntos familiares tienen su propio karma, no hay necesidad de mirar atrás siempre. William movió los labios como si quisiera decir algo, pero al final, solo suspiró suavemente. Apreté la mano de mi cuñada, una calidez se extendió desde sus dedos hasta mi corazón, lenta y duradera. La familia Chen por fin tenía a alguien que los comprendía, alguien que distinguía el calor del frío, el bien del mal. Al despedir a mi hermano y a mi cuñada, me quedé en el pasillo, llevándome inconscientemente una mano al bajo vientre. Pronto, yo también sería madre, estaba profundamente agradecida por cada palabra que mi cuñada decía. Pero las palabras de mi hermano, que siguen siendo padres de carne y hueso, se grabaron silenciosamente en mi corazón. ¿Se podrían romper los lazos de sangre con solo decirlo? ¿Se convertiría la renuencia de la infancia en grilletes que atarían a la siguiente generación? El viento soplaba por el patio, agitando las hojas jóvenes del granado como si estuvieran debatiendo algo. Mi padre me había llevado una vez en hombros para ver faroles, mi madre una vez se había sentado bajo la lámpara,
cosiendo meticulosamente una prenda interior bordada con magnolias para mí. Esa frágil calidez casi se había desgastado con los años, pero al final no se había desvanecido por completo. El sol se puso y Arthur regresó, pisando la luz dorada que inundaba el patio. Al verme solo bajo el pasillo, se acercó, siguiendo mi mirada hacia el granado. ¿En qué piensas? Estaba pensando, respondí en voz baja, que el corazón es como un árbol en el jardín, debe soportar algunas tormentas para saber dónde echar raíces. Reflexionó un momento y luego habló con su voz suave y familiar. En un lugar soleado, en un lugar cálido, en un lugar que le permita crecer libremente. Arthur me echó su túnica sobre los hombros, con voz baja y suave. Nuestra Florencia siempre ha valorado el afecto, pero valorarlo no significa que debas volver al pasado. Puedes mantener esa conexión a tu manera, por ejemplo, durante las festividades, envía un regalo, si te enteras de alguna enfermedad, envía a alguien con medicinas. No hay necesidad de complicarse las cosas ni de forzar la cercanía. Con que tu corazón esté limpio, basta. La linterna bajo el pasillo se balanceaba suavemente, y una cálida luz caía sobre sus ojos. De repente comprendí que el susurro de las hojas del granado no era una discusión, sino el inevitable sonido de una nueva vida que dejaba atrás el viejo paisaje. Dejar ir nunca se había tratado de dar la espalda y romper lazos, sino de cargar con el pasado mientras se seguía avanzando, solo que ya no estaba atado a él. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y una suscripción.